gracia por este tiempo y por esta oportunidad que nos das de poder presentarnos delante de ti, Señor, y suplicarte por tu cobertura, por tu respaldo, Señor, para la transmisión de esta enseñanza. Bueno, el título que le he puesto a esta enseñanza es ¿Cómo escuchar la voz de Yahweh? Fundamentalmente tenemos dos voces y las dos voces pues nos hablan, voy a decirlo así, de una manera permanente, a través de impulsos mentales y de intuición. Entonces, hoy vamos a estudiar lo que compete con nosotros como hijos del Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y cómo aprender a escuchar la voz del Padre. En otras palabras, cómo aprender a discernir. ¿Por qué razón? Es obvia, por obvias razones. Cuando escuchamos la voz del enemigo, pues la tendencia es obedecerle, pero si escuchamos la voz de Yahweh, la tendencia es a obedecerle. Muchas veces creemos que estamos obedeciendo al Padre, al Dios de Israel, al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y le estamos obedeciendo al Elohim, al Dios de este mundo. ¿Vale? Todos hemos cometido sus errores y todos hemos sido engañados en ese contexto, y en la Biblia también está llena de ejemplos. David escuchó un día la voz de Satanás creyendo que era la voz del Padre y le obedeció. Pedro también obedeció la voz de Satanás pensando que era la voz de Dios. En realidad, pues todos somos vulnerables a eso, y definitivamente lo que queremos es aprender a escuchar la voz del Señor, la voz de nuestro abacados, la voz de Adonai, para que nos dirija hacia sus eternos propósitos que tiene con cada uno de nosotros. Escuchar la voz de Adonai bajo la dirección del Ruach HaKodesh no es un acto meramente auditivo, sino una experiencia espiritual que involucra todo nuestro ser. Es un proceso sagrado en el que el corazón aprende a aquietarse. Es muy importante que nosotros a estos niveles no tomemos decisiones emocionales, sino que aprendamos a aquietar nuestras emociones, nuestra mente, y poder meditar y reflexionar definitivamente que, de acuerdo a la decisión que queremos tomar, si es la correcta o no. La mente se rinde y el espíritu se afina para discernir la voz y la voluntad del eterno Dios de los cielos. La voz de Adonai rara vez irrumpe con estruendo. Es como una dulce voz. Más bien se revela en las profundidades del silencio, donde el alma, libre de distracciones, se vuelve sensible a su bendita presencia. Aquí tenemos una palabra que no podemos perder de vista y vamos a estudiar mucho esa palabra, que es la sensibilidad espiritual, con características a nivel personal, porque tenemos que trabajarlas. El orgullo, por ejemplo, en una persona hace que su mente no esté aquietada y no sea capaz de hacer un silencio interno a través de una reflexión y una meditación, y no necesariamente tiene que ser en oración con el Padre, sino en realidad durante todo nuestra cotidianidad, ¿no? Por eso dice la Biblia por en Santiago que es más sabio callar que hablar, siempre callando y respondiendo lo mínimo. El Ruach HaKodesh, como aliento divino, es quien guía esta escucha. Él no solo comunica palabras, sino que ilumina la verdad. Recuerden que estamos viviendo un tiempo en donde hay muchas verdades, hay millones de verdades, que inclusive los mismos gobiernos, las élites, están patrocinando
esas mentiras e imponiéndolas en el pueblo como verdad. Isaías 5:20 dice que en los últimos tiempos a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo, a las tinieblas le llamarán luz y a la luz tinieblas. Y yo quiero decirte algo, todos, absolutamente todos los seres humanos despiertos hoy, o vivos hoy, lo voy a decir así, vivos, somos vulnerables a eso. No se salva nadie. Entonces, cuando el Ruach HaKodesh, es muy importante, no hablaremos hoy a profundidad del tema del Ruach HaKodesh, pero hablaremos a profundidad, obviamente, porque digamos que es el fundamento, ¿no? El Ruach HaKodesh como nuestro guía, como nuestro pastor, como el director del timón de nuestra vida. Tiene que ser, debe ser, el que guía cada pensamiento y cada célula de nuestro ser interior. Y es un aprendizaje, porque no nacimos aprendidos. Tenemos que aprender a través, por ejemplo, yo puedo decir a través de mis metiduras de pata, ¿no? De mis errores, ¿no? Y de mis fracasos, pues he tenido que aprender con dolor muchas cosas que hoy sé y que me falta mucho por aprender. Le pido a la Adonai de los cielos que me libre del dolor y de las caídas y de los atropellos y de los fracasos, pero definitivamente el fracaso, visto desde el punto bíblico, es un eslabón que nos va a llevar hacia el propósito eterno del Dios Todopoderoso que tiene. No es un final, no es se acabó todo, ¿no? Eso solamente lo tiene solo la potestad del Señor. Y si hoy lo levantamos con vida, la Biblia dice en Eclesiastés que Él es un Dios de nuevas oportunidades en sus misericordias cada mañana. Quiere decir que si usted abrió los ojos hoy y es consciente de su vida, lo primero que tiene que venir a su mente es el agradecimiento al Señor porque le permitió vivir. Y si le permitió vivir, lo primero que tiene que hacer uno es ponerse a los pies del Señor. Y obviamente, lo primero, arrepentirnos. Bueno, en este contexto, el Ruach HaKodesh, él no solo comunica palabras, ilumina la verdad, trae convicción de pecado, consuela cuando fracasas y cuando no, cuando te sales de la dirección del Señor y caes. Él trae consuelo a tu vida, trae dirección a tu vida. Esto lo podemos acoplar obviamente y hacer un paralelo de cómo es tu vida y cómo respondes tú ante los seres humanos, sobre todo tu familia, las personas que están cerca de ti, cuando hay una persona en una situación de estas donde ha caído, por ejemplo. Eh, la Biblia mía, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la es mi Biblia? Dame un momento, perdón. Vamos a leer Gálatas capítulo 6 para que podamos ir estructurando eh, nuestro comportamiento ante un hermano, ante cualquier familiar o alguien que yo conozca cercano que haya tenido un desliz. Te hubieras puesto el micrófono para que me hubieras leído. Si quieres, póntelo porque tenemos mucho que estudiar hoy y mucho que leer. Me parece que está. Yo voy a ir leyendo mientras tanto Gálatas capítulo 6. Vamos a ver qué dice. 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mire que le está hablando a la gente espiritual, o sea, hay personas que viven vidas, que su vida está fundamentada en el espíritu y otras personas que su vida está fundamentada en la carne. Recuerde que tenemos en la Biblia características de personas que caminan en el espíritu, Romanos capítulo 8 entero, y personas que caminan en la carne, ¿no? Que también está, obviamente, bien la descripción, por ejemplo, en Gálatas 5, a partir del verso 17, de lo que es una persona caminando en la carne. Pero nosotros, como dice el verso 1, somos espirituales. Vosotros que sois espirituales, cuando veáis a algún hermano
que fuere sorprendido en alguna falta, en alguna caída, mire lo que dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Todos sabemos lo que es mansedumbre, que es contrario a qué? Al resentimiento, a la ira, a la venganza y todas esas cosas que ya conocemos de sombra. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¡Ah! Qué difícil es esto. Y así cumplir con la ley del Mashiach. Porque el que se crea es ser algo, uy, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No lo mates, ni lo machaques, ni lo condenes a tinieblas perpetuas. ¿Sí ves? Tremendo versículo. Lo más importante es oír la voz de Dios y no la voz del príncipe de este siglo, que hablaremos a profundidad. Entonces, el Ruach HaKodesh es quien nos guía en esta escucha. Es el que nos guía. Por eso es tan importante dejarse guiar por él. Porque cuando yo me dejo guiar por él, entonces capítulo 6 de Gálatas viene a colación y se hace interno en mi vida y mi caminar y mis características se convierten en ¿qué? En la palabra viva de Dios. Cuando Yeshua vino, ¿qué dijo? El verbo era con Dios, ¿ya? Lo que dice Juan capítulo 1, verso 1, y ahora es hecho carne, y habitó entre vosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Elohim de los cielos. Bueno, más o menos. Sigamos aquí. Entonces, trae convicción de pecado, el Ruach HaKodesh, consuelo y dirección. Bajo su condición, la voz de Adonai se reconoce por su coherencia con la justicia. La pregunta aquí sería, ¿cuál justicia? No es la justicia humana, la justicia de Dios. Y ya sabemos de sobra qué es, que iremos de todas maneras desarrollando todas estas palabras para los nuevecitos que están llegando de ser. La misericordia y la verdad revelada. Imagínate la dirección. Número 1, justicia. Primero, coherencia. Número 2, justicia. Número 3, misericordia. ¿Tú tienes misericordia de tu hermano que ves que se cayó al hoyo? ¿O lo hundes y lo matas y haces leña de árbol caído, como se dice por allá vulgarmente, ¿no? Misericordia y la verdad revelada. Ahora, ¿cuál es la verdad revelada? Fundamentalmente, si oímos dos verdades, dos voces, nosotros validamos la voz de mentira como verdad. Y la mentira nosotros mismos la convertimos en verdad. Efesios capítulo 2, vamos a leer Efesios capítulo 2. Ponte, ¿te has puesto el micrófono? Verso 2. Léemelo. Efesios 2:2. Bueno, lo leo yo. En los cuales anduviste en otro tiempo. El otro tiempo quiere decir en el pasado, nuestra vida sin Yeshua, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? De que el príncipe de la potestad del aire trae dirección y verdades a las personas y las personas son guiadas por él. Punto y final. Y fundamentalmente, las personas que buscamos al Señor. Yo el primero. Muy fuerte. ¿Sí o no? Aquí dice eso. El príncipe de la potestad del aire
el que se le ha dado gobierno, el que se le dio potestad y autoridad, como dice Apocalipsis, aún para engañar a los que son salvos. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, pero que también tienen obviamente su verdad. Ahora, la voz de Elohim, vamos a poner mucho cuidado a la enseñanza porque la verdad es que es espectacular, porque la verdad de Elohim produce chalón en medio de la corrección y claridad en medio de la incertidumbre. No manipula ni confunde. Ayer hablaba con una persona que me decía, estoy muy confundida. No estás escuchando la voz de Adonai, porque la voz de Adonai no trae confusión, trae claridad. ¿En medio de qué? De la prueba, en medio de la incertidumbre, ¿ya? En medio de la corrección. Entonces hay características que nosotros tenemos que ver para poder establecer en nuestro corazón a quién estamos oyendo. No manipula. La consecuencia, escucha aquí bien, la consecuencia de un espíritu que manipula, ¿qué es? Confusión. Entonces, cuando tú estás confundido o confundida, mira primero que a lo mejor te estás manipulando. No tienes chalón, no tienes paz. El Ruach HaKodesh entonces a través de la voz, que es la voz del Padre, ordena el interior de nuestras vidas. Y sobre todo, alinea nuestra vida con el propósito eterno. Entonces, ¿qué significa reconocer la voz de mi pastor? Léeme Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Imagínate. Esa es la clave de nuestra vida cristiana. Cuando Yeshua dice, mis ovejas oyen mi voz, tenemos que y voy a ir despacio porque vamos a estar muchos días con esta enseñanza, porque esta es la clave total del éxito de un creyente, de nuestro éxito. Los fracasos que vivimos son parte de no estar claros aquí en lo que estamos estudiando. ¿Ya? Entonces, fíjate, cuando Yeshua dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿se está refiriendo a qué? Número uno, a una sensibilidad espiritual que nosotros tenemos que manejar. Tendríamos que hacernos la pregunta a cada uno. ¿Cuál es tu nivel de sensibilidad espiritual? Tu sensibilidad espiritual te permite distinguir la voluntad de Dios en medio de tantas voces humanas internas y del mundo en el que vivimos. Hay voces humanas que están hablando, dicen ellos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos entender, conocer y saber que esa persona que me está hablando tiene que ver con la voz de la voluntad del Señor. Entonces, en la Torah ya existe este principio. Dios habla, pero el pueblo debe prestar oído. Eso se llama sensibilidad espiritual. En Devarim 30:20, léamelo. 30:20. Mira lo que dice. ¿Lo tienes? Leo. Amando a Yahweh tu Dios. Perdón, otra vez. Amando
a Yahweh tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ven, sí, termina el 30, termina el 20, perdón. Que les había de dar. Muy bien, mira lo que dice ese versículo, hermoso. Número 1, ama a Yahweh tu Dios. Y si tú realmente amas a Yahweh tu Dios, ¿sabes la primera línea interna que tú tienes? Buscar su voz. Y buscar su voz tiene que ver con obedecer su palabra y unirte a él. O sea, una búsqueda interna en medio de cualquier fracaso, cualquier crisis existencial o cualquier cosa que tú vivas, ¿no? Tú siempre te lanzas ¿a qué? A buscar su voz, a unirte a él porque tú lo amas. Ah, tremendo. Entonces, aquí obedecer su voz, ¿qué implica? Discernimiento, discernirla. ¿Cómo estamos de discernimiento? La Torah enseña cómo suena la voz de tu pastor Yeshua. No se refiere a un sonido físico, sino a un tipo de dirección que tiene características divinas. Estas características son muy claves para saber si una voz viene o no de nuestro Adonai. La voz del pastor siempre se alinea con su palabra. Número 2, Dios nunca habla en contradicción con lo que ya reveló. Muy importante. En Devarim capítulo 13, léamelo, del 1 al 4. Vamos a intentar discernir esto que vamos a leer. Muy importante. 13 del 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, dice: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Yahweh vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Tremendo. No escucharás las palabras del profeta que te dice, vamos tras dioses. Vamos a ver qué quiere decir todo esto, porque es espectacular entender esto. Hay un principio aquí que tenemos que establecer. Si una guía interna o externa te lleva a idolatría, orgullo, violencia o desobediencia, esa no es la voz de tu pastor. Hablé el otro día con una persona en una reunión en la que estábamos y era impresionante cómo hablaba. Había una ira en esa persona que salía. Impresionante. O sea, si la ira mata, hubiera matado a esas personas que estaban ahí. Pero, o sea, entonces uno discierne esta voz. Esto es Dios, porque Dios no habla así. ¿Me estoy explicando? Entonces, hasta en una pequeña reunión, hablando con una persona, tú puedes, a través de una conexión con el Ruach HaKodesh. La conexión con el Ruach HaKodesh no es conocer la palabra de pe a pa. La conexión con el Ruach HaKodesh no es que tú ores 200 horas al día. La conexión con el Ruach HaKodesh no es que tú leas la Biblia todo el día. La conexión con el Ruach HaKodesh tiene 3 características fundamentales. Número 1, yo te amo, Señor. Ahora, es verdad que no nacemos no nacemos amando al Señor. Es un proceso. Pero sí es verdad que hay un corazón en las personas que anhelan amar al Señor. Y una persona que anhela amar al Señor le obedece
discierne su voz y toda su vida la establece como una lucha. ¿Eso quiere decir que no vas a caer? No, eso quiere decir que puedes caer, pero en medio, vete al Salmo 91. En medio de esas caídas y de esos fracasos, tu corazón tiene una línea de amor con el Padre. Empieza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000, y a 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Yahweh, que es esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el asqui pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también lo libraré. Hasta ahí. Ahora vete al Salmo 23 y me lees el versículo 4. Solamente. Veintitrés, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Imagínate. Entonces, quiere decir que tendremos momentos de oscuridad en nuestra vida, pero tenemos la promesa del Señor, porque yo estaré contigo. Yo creo, a nivel personal, aparte que tengo apoyo bíblico, que forma parte de un propósito de Dios, porque nuestras oscuridades, nuestras caídas y nuestros fracasos forman parte del propósito de Dios en el contexto de un crecimiento a nivel personal. Si tu vida en el Señor no pasa nunca nada, tienes que mirar tu teología, porque hay movimientos, y a veces movimientos que tienen que ver con crisis, oscuridad, dolor y sufrimiento. Gloria a Dios por eso, pero tenemos shalom, porque sabemos en quién estamos confiando. Amén. Sigamos entonces. La voz del pastor, en el contexto de Juan 10:27, produce shalom, aún cuando estamos siendo corregidos. La Torá muestra a un Elohim que guía con firmeza, pero hay algo que nunca puede pasarnos, sin confusión ni caos. Cuando me confundo o cuando tengo una sensación de estar confundido, tengo que mirar bien antes si no ha habido un espíritu de manipulación que me está confundiendo y me hace perder, digamos, el enfoque correcto dentro de una corrección que estoy viviendo. En Éxodo 33:14, ¿qué dice? Muy importante este versículo, subrayenlo al que no lo tenga, guárdelo. Es una perla maravillosa que te sirve como munición en guerra espiritual poderosamente. ¿Qué dice Éxodo 33:14? Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¡Buah! Impresionante. Shalom. La dirección divina, entonces, en este contexto trae shalom y claridad en medio de una confusión. Si estás viviendo alguna confusión, tiene que traer claridad. Obviamente, la palabra confusión no pega aquí mucho, más bien un camino de oscuridad. Pero recuerde que la confusión es una consecuencia de la manipulación. Entonces, no pega mucho esa palabra.
Porque también recuerde que nosotros mismos nos manipulamos a nosotros mismos. Posiblemente tú mismo te estás manipulando y convenciéndote a algo que no viene de parte de Yahweh. ¿Cuál es la muestra o cuál es el termómetro? Un espíritu de confusión. Cuidado. La voz del pastor llama a la justicia. Póngale cuidado. Llama a la humildad y llama a la santidad. En Devarim capítulo 10, del 12 al 13, ¿qué dice? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Impresionante. O sea, hermosísimo. No quiere decir que no caigas, que no fracases. Quiere decir que si fracasas, te levantas y vuelves aquí. Si el Señor te está permitiendo hacerlo. Amén. La voz divina lleva a vivir correctamente, no a gratificar impulsos destructivos. Hay gente que, o a todos nos ha pasado, alguna vez nosotros queremos patrocinar algo que tiene un fondo de destrucción, pensando que es vivir correctamente, pero tiene una destrucción tremenda. Y ahora lo vamos a ver, si nos da tiempo. La voz del pastor tiene que traer a nuestras vidas una formación de carácter. Él forma el carácter. Estamos creciendo en carácter. No quiere decir que no vayas a caer. Quiere decir que caes, tienes carácter y te levantas y miras la próxima vez. Vamos aprendiendo. En el caso mío, no tiene que ser siempre así, ¿vale? En el caso mío, he tenido que aprender con dolor, lo poquito que sé. Pero gloria a Dios por eso, porque hoy, en este bendito Shabbat, estoy adorando al Señor con mi corazón, estoy glorificando su nombre y dándole gracias por todo lo que hace en mi vida, por todo lo que ha hecho y porque mi vida está en sus manos. Que mi último respirar está en las manos de mi amado Abacados, independiente de. Yo no me rijo por decisiones humanas, ni por criterios humanos, ni por mandamiento de hombres. Yo me rijo por el mandamiento del Elohim de los cielos. Deuteronomio capítulo 8, verso 2, es un versículo hermoso y maravilloso que tenemos que entender y que tenemos que tenerlo también como una munición en nuestra mente, en guerra espiritual, para cuando caminemos en estas situaciones a veces de oscuridad. ¿Qué dice? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ay, mire, para saber lo que hay en tu corazón. Yo le hice una pregunta al Señor hace unos meses, poquiticos meses, hace 2 meses o 3, y eso explotó. Hubo una explosión que, madre mía, ¿ya? Pero eso no quiere decir nada, eso quiere decir que Él me dijo, voy a probar tu corazón. Gloria a Dios por eso. Entonces, Yahweh nos lleva a todos al desierto. Ese es el objetivo de Dios y es la descripción correcta de nuestro caminar. Y entre más desierto, mejor. El desierto no es malo, el desierto es muy bueno, porque la definición de desierto, bíblicamente hablando, es que vamos a depender de Dios por entero, 100%. Recuerde que los niños entraban al desierto con los zapatos de 3 años y cuando tenían 30 años eran los mismos zapatos que habían crecido en su pie y eran nuevos. Y la ropa no había lavanderías y todos los días estaba nueva y limpia. Ahí no había lavadoras, ni lavanderías, ni nada. No había centros comerciales para comprar ropa. Todo lo hacía. Entonces, el objetivo de Dios y la descripción del desierto
es dependencia total de nuestro Elohim en todas las cosas. No se mueve nada en mi vida sin que Él lo sepa. Para probarte y para saber lo que había en tu corazón. La dirección entonces divina trae tres cosas o dos por lo menos fundamentales. Número uno, purifica y nos disciplina. Y la purificación y la disciplina como consecuencia, ¿qué es? Si estamos bien, enseñanza. Aprendes a no meterte por ahí porque te va como te va. Entonces, ¿qué papel tiene aquí el Ruach HaKodesh? Impresionante. En toda la Biblia, en el Tanaj y en el Brit Hadashah, el Ruach HaKodesh no es una emoción. El Espíritu Santo no es una emoción, sino la presencia directa del Dios que ilumina, que capacita y que dirige nuestros pensamientos, nuestras emociones y sentimientos, nuestros pasos, todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo delante del Ruach HaKodesh, guiando nuestras vidas. Pero eso tenemos que hacerlo a nivel voluntario. Entonces, el Ruach, el espíritu de Adonai, en este contexto da entendimiento. Léeme Éxodo 31:3. Y mira, y vamos a ver lo que dice, tremendo. Treinta y uno, 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Hasta ahí, ¿vale? El Espíritu no solo inspira, sino que ilumina la mente. Y la iluminación de la mente tiene una característica, ¿cuál? Dirección. Dirección. No hay confusión, hay dirección. En Ezequiel 36, 26 y 27, tanto que hemos leído este versículo, dice el Padre pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Ruach HaKodesh. ¿Cuál es la primera característica de una persona creyente cuando tiene el Ruach HaKodesh? Y haré que andéis en mis estatutos. Hay gente que dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo por fe, pero yo no guardo el Shabbat, ni las fiestas de Levítico 23, ni nada de eso. Y como comida que come el mundo. No me guardo en la comida, no establezco la comida kosher en mi vida, pero tengo al Espíritu Santo. Yo te pregunto a ti a nivel personal, esto es una incoherencia. Porque el Espíritu Santo, ya lo dijimos antes, nunca va a traer dirección sobre tu vida que no esté revelada en la palabra de Dios. La dirección del Ruach HaKodesh siempre tendrá un respaldo en la Torá, en la Tanaj, en el Brit Hadashah, en toda la palabra de Dios. No va a contradecirse nunca, porque el Señor no se contradice. ¿Estamos? Entonces estará entonces siendo dirigido ¿por quién? Por el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el que tiene la potestad de los aires. Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. El Espíritu guía hacia la obediencia práctica. Obediencia práctica. Nunca hacia la rebeldía. Nunca hacia la rebeldía. El Ruach trae discernimiento, el Ruach ayuda a distinguir entre lo propio, lo divino y lo engañoso. Espíritu de sabiduría, como dice Isaías capítulo 11, del verso 2 a 3. No, aquí lo tengo, dice, te voy a dar un espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de fortaleza. ¿Por qué será que el Señor nos da un espíritu de fortaleza? Pues para que cuando caigas te levantes, cuando te visite oscuridad, porque definitivamente nuestro corazón es como es, necesitamos oscuridad para crecer.
Definitivamente sí. Es el eslabón que Dios usa para llevarnos a otro nivel, a la mayoría de nosotros. Nos tiene que dar un espíritu de fortaleza para no quedarnos tirados en el suelo, como mucha gente quiere vernos. ¿Has caído condenado a las tinieblas perpetuas? Se olvidaron de la Biblia, se olvidaron de lo que dice, pero lo más grave es que muchas veces no somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Número uno, a través del sacrificio de Yeshua, salvarnos, regalarnos vida eterna por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia pura, porque a Él le plació en su voluntad regalarnos vida eterna a nosotros pecadores y establecernos en un lugar de entendimiento X a nivel espiritual. Por misericordia, porque la gracia tiene que ver con misericordia, indudablemente que sí. Entonces, ¿yo por qué al árbol caído hago ceniza sobre él y le caigo más para que desaparezca? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está lo que dijo el Señor en Miqueas capítulo 7? Vamos a leerlo. Es un libro difícil de encontrar, ¿eh? Miqueas. Miqueas 7, lo leo yo si quieres. Miqueas 7, apunta el versículo. Verso 18. Mire qué espectacular presente de Dios en nuestras vidas, hasta que Él venga. Verso 18 dice, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Elohim como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¡Ah! No, aquí está diciendo, no, hay que pasar un proceso. ¿Tú te arrepentiste? No, pero hay que pasar un proceso. Años, siéntate años, a ver si un día yo oigo la voz de Dios aquí, que ya tú te puedes levantar. ¿Dónde lo pone eso? Obviamente tiene que haber en la persona una intención en su corazón de volverse al Señor y levantarse. Mire, olvida el pecado del remanente de su heredad. Dice, no retuvo, mira lo que dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. De aquí se ha ido gente al mundo y han estado columpiándose por allá. Y el día que volvieron, un abrazo, un beso y aquí está tu casa. Y empezamos de cero, ¿o no? Eso es misericordia. Yo no tengo por qué tenerle en cuenta a la gente porque todos estamos batallando en lo mismo. 20, perdón, 19. Mira lo que dice el verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia. Es un continuo perdón. Obviamente después de un arrepentimiento. Si una persona se... ¿Qué es rebelión? La rebelión tiene que ver con darle la espalda al Señor, con darle la espalda a sus mandamientos. No quiero saber nada de Dios, chao, me voy. Eso es rebelión. Entonces ahí no aplica esto. Esto aplica para una persona que vuelve su rostro al Señor, que reconoce su debilidad y le dice, Señor, tú eres mi pronto socorro, necesito de tu ayuda. Ten misericordia. Mira lo que dice el Señor. Él volverá a tener misericordia de vosotros y mira lo que dice. Sepultará nuestras iniquidades. Porque, no voy a meterme ahí, pero ¿por qué dice la palabra iniquidades? ¿Qué pecado es más grave que otro? Todos los pecados son iguales. Hay unos que se ven más que otros, pero hay gente que tiene pecados en su corazón que nadie los ve. Entonces eso no quiere decir que no peca. Hay otros pecados que salen a la luz y se ven así. Por eso lo importante es, Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué tienes en tu corazón, amada o amado en esta tarde?
qué es lo que hay ahí en tu corazón. No importa lo que tengamos. Lo importante es decirle, ¿sabes qué, Señor? Mira qué tendencia tengo, ayúdame aquí. Estamos en el verso 19 de Miqueas capítulo 7. Sepultará nuestras iniquidades y mira lo que dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yo te pregunto a ti, ¿por qué será que el Señor dice, es una, digamos que es una especulación mía, ¿no? ¿Por qué será que Él dice, echará sus pecados en el fondo del mar? ¿Qué puede haber ahí para que él diga eso? ¿Sabes qué? Pienso yo, hipótesis mía, el ser humano a la altura en el año 2025 que nos encontramos, donde el avance tecnológico está ya sobrepasado todos los límites, no ha podido bajar al fondo del mar. No se conoce científicamente, nadie sabe lo que hay en el fondo del mar. Dios no les ha permitido a los científicos bajar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él es el único que tiene potestad para echar y olvidarse de todos nuestros pecados. Entonces, ¿quién eres tú para recordar los pecados de otros? Y para establecer fechas y momentos y situaciones y establecer tiempos y parámetros. ¿Quiénes somos? Si lo importante es, ¿quieres caminar con Dios? Vámonos. ¿No quieres? Tranquilo, seguiré orando por ti. Me he tirado años. Gloria a Dios por eso. Con gente, teniendo reuniones una vez por semana, para que crean un poquito en el Señor por años. Eso es misericordia. Bueno, verso 20. Cumplirás la verdad a Abraham, perdón, cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a vuestros padres de tiempos antiguos. Fíjate, ¿quién entra ahí? Nosotros, ¿quién es nuestro padre? Jacob, Abraham y Jacob y Isaac. ¿Y quién entra ahí? ¿Para quién es esta palabra? Nosotros, el Israel esparcido que ha sido recogido en las naciones. Hermosísimo. Bendito sea el Padre nuestro que nos ha dado la oportunidad hoy de volver a Él. Entonces, ¿cómo reconocer en la práctica, amados, que esta es la palabra importante hoy? En la práctica, la palabra o la voz del pastor, de nuestro pastor Yeshua HaMashiach. ¿Cómo reconocerla? Vamos a hacer una síntesis basada en la Torá, con la guía del Ruach HaKodesh, con algunos puntos. Número 1, la voz de Dios nunca se contradice con su palabra revelada. Nunca creas lo que no está escrito. Y si no conoces toda la Biblia, tienes Google, tienes la IA para preguntar dónde está el versículo relacionado a lo que tú estás pensando. Y te lo encuentra directo. Y si no lo encuentra, no está. Mételo en cuarentena. Número 2, si algo va en contra de la Torá, no es de Dios. Ahora, hay algo muy fuerte, porque dice que el enemigo nunca vendrá con mentiras absolutas, sino que se encubre de medias verdades. Si tú estás estableciendo algo, pero te está saliendo una ira que te quieres comer una persona, eso es una media verdad. Posiblemente hay algo de verdad con lo que estás diciendo, pero está ya contaminado de mentira. Cuidado, eso no viene de parte de Dios, no lo creas. Número 3, la voz de nuestro Elohim siempre conduce al bien. Nunca conduce a la división, nunca conduce a la acusación, nunca conduce a la crítica, nunca conduce a la condenación eterna, nunca conduce al juicio. No estamos para juzgar a nadie, porque con la misma vara que juzga será juzgado. Estamos viviendo un tiempo de misericordia. Lo dice el Señor en su palabra. Y el tiempo de misericordia, ¿qué es? Te perdonaré siempre. Siempre, siempre. Ya veremos el día de ese en aquella puerta. Yo no tengo potestad para juzgarte. Yo tengo potestad en todo caso para perdonarte. Para cuidar y guardar mi corazón. No sé si me estoy explicando. Tremendo.
Otro punto. Bueno, el mismo, pero lo termino. Dice, la voz de Dios siempre conduce al bien, a la justicia, la honestidad y la santidad. No importa, lo voy a decir así, yo el primero, que no hemos podido cumplir estas palabras hacia el pie de la letra. Pero eso no quiere decir o no implica que no trabaje en ellas. Que no trabaje en ellas. Quiere decir que no puedo a veces, pero estoy luchando para poder algún día. Siéntate, por favor, que me distraes. Bueno, sigamos. Otro punto. La voz de nuestro Adonai produce testimonio interno del Ruach HaKodesh. ¿No? Dice que Él habla a nuestro espíritu y trae convicción a nuestro espíritu. Gloria a Dios. Otro punto, el número 4, dice que trae paz, shalom, ya lo vimos antes, trae claridad, no confusión, siempre, no en algunos momentos. Trae humildad, no orgullo ni arrogancia, y trae reverencia, respeto y temor por el Elohim de los cielos. Número 4, la voz de Dios llama a actuar, no solo a sentir, sino a actuar. Y otro punto, obediencia y práctica, aunque no implica que a veces no puedes, pero te levantas y vuelves y empiezas. Número 5, la voz de Dios moldea el carácter, te da fortaleza, te da paciencia, todas estas características las tienes que implicar en tu vida. Por ejemplo, ¿tengo paciencia? Hay gente que no tiene paciencia con nada ni con nadie. ¿Tienes amor? ¿Cuál es la definición de amor para ti? Tienes que saberlo. Ahora, ¿la definición de amor para ti es la definición de amor bíblico? A lo mejor no, tienes que mirarte. Porque en 2 Corintios capítulo 13, a partir del verso 4, hay una definición bien importante de lo que es el amor de Dios. Léamelo. 2 Corintios 13, 4. Porque aunque fue crucificado. No, 1 Corintios 13, 4. Es primero, perdón. No es segunda. Primera. El amor es sufrido. Un momentito. Mire la característica, entonces yo me miro, porque la Biblia es para eso. ¿El amor es sufrido? Yo conozco a gente que sufre y sigue amando. Impresionante. Lucha por volver a amar. ¿Es sufrido por qué? Porque posiblemente yo no puedo perdonar, humanamente hablando, que es verdad, pero voy a sufrir mi dolor emocional con tal de perdonar a la otra persona, pero mi fundamento es volverte a amar. ¿Me expliqué? Tremendo. ¿El amor de Dios es sufrido? ¿Qué más? Es benigno. Es benigno. ¿Benigno qué es? Siempre levantas a una persona por muy caída que está. Siempre. Porque tú no estás llamado a juzgar. Tú no eres fiscal. Tú no eres el fiscal general del reino de los cielos. Tú no lo eres. Nadie en este mundo lo es. Sí. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No se envanece. Siga. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No busca lo suyo. Imagínate tú. No se irrita. No guarda rencor. No guarda rencor. Imagínate tú. Bueno, hasta ahí porque solo con eso tendremos mucho trabajo en nuestras propias vidas. Entonces, en principio, ¿tengo paciencia? ¿Cuál es el amor establecido en mi corazón en estos momentos en mi vida a nivel práctico, cotidiano, demostrable con las personas que rodean mi vida? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es ese amor? ¿Tiene dominio propio? ¿Vale? Y número 6, la voz de Dios se confirma con el tiempo. No estamos haciendo una carrera de velocidad, o lo voy a decir así, la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo. ¿Ya?
Es el tiempo, a través del tiempo, a través de los años, de lo que el Señor te está permitiendo vivir en este mundo. Por eso nuestro lema es que nuestro último respirar en este mundo es para alabar al Señor. Alabaremos al Señor hasta nuestro último respirar. Y alabar al Señor, ¿qué es? Temerle y guardar sus mandamientos y estar apegados a Él en medio de crisis, en medio de oscuridad, en medio de fracasos, etcétera, etcétera. Eso traerá como consecuencia entonces testimonio, fruto y un testimonio externo. Ahora, señales de voces que no vienen del pastor, Yeshua Hamashiach. Número 1, confusión persistente. Yo puedo estar en confusión un día, 4 minutos, medio día, 1 hora, más no. La confusión no es de Dios, hermano. Una persona ayer me decía, es que estoy muy confundida y llevo muchos días. No, no es normal. Cuidado, porque ya hemos aprendido algo muy hermoso hoy. La confusión viene de la manipulación. Posiblemente alguien o tú mismo te estás manipulando. Cuidado. El orgullo o exaltación personal no es de Dios. Conocí una persona que trabaja en una empresa y usted lo veía a esa persona y era una persona que no mataba una mosca. Trabajando con él, todo sí, 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 pum, era como obediente a todo. ¡Ja! Un día el jefe le dio un carguito, le dio un cargo en la empresa. Usted viera cómo se volvió esa persona, no era el mismo. El cargo le puso. ¿Por qué? Porque al final en su corazón que había un orgullo de aquí a la China y una exaltación personal nivel 10. ¿Ya? Hay dos formas de ver una persona exactamente cómo es. En una crisis y cuando le das un cargo. ¿Sabes qué quiso hacer esta persona? Quiso desmontar al propio dueño y jefe de la empresa, quitarle el puesto en cuanto le dieron un poquito de cargo. Otro punto que no es de Dios, impulsos sin sabiduría. En otras palabras, impulsos emocionales o decisiones impulsivas, creyendo que viene de parte del Señor. Ansiedad. Cuando tenemos ansiedad, cuidado, es un termómetro emocional de que no estamos bien. Hay algo. La desesperación o la culpa tóxica. Acuérdate que hay dos formas de culpa, básicamente. Hay una culpa real y otra culpa ficticia. Normalmente la culpa real viene de nuestros pecados no solucionados con Dios y la culpa ficticia es un espíritu de culpa que el enemigo ha introducido en tu vida para mantenerte aplastado. Pero la Biblia dice lo que yo bendije, nadie lo puede maldecir ni nadie lo puede aplastar. Mucho cuidado con esas características importantísimas. Desobediencia clara a la palabra de Dios. El chaval hay que guardarlo. Eso ya pasó. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 5, hasta que no pase el cielo y la tierra, no pasará ni una tilde ni una coma de mi palabra hasta que todo se haya cumplido. ¿Ha pasado el cielo y la tierra? Yo sigo viendo el cielo y la tierra que estableció y que creó el Dios de los cielos. ¿Hay alguien que puede decir que esta tierra y estos cielos no son los cielos y la tierra que el Dios de los cielos en Génesis capítulo 1 creó? Nadie puede decirlo. En este mundo nadie puede decir eso. Y la última, la violencia y la división. La división, el Señor siempre nos pone un grupo independiente en cualquier área de nuestra vida en que estemos. Usted tiene un grupo en su casa familiar, personal y muy íntimo, su esposa, su esposo, sus hijos. Cuando hay división o cuando tú divides, eso que se vive en esa casa, eso no es de Dios. Pero esa misma división la vas a llevar al grupo de tu empresa y si vas a la iglesia, también lo quieres llevar
al grupo. Hay algo que tiene que ver con eso, lo voy a tocar por encima, vamos a profundizar. Cuando en una casa hay desorden, en alguna habitación, la cocina, el baño, lo voy a decir así, una habitación que cuando viene una visita sales corriendo a cerrarla, porque no quieres que nadie la vea. Si hay algo en esa, de los que estamos aquí, me están oyendo, tienen algo así, cuidado, porque eso tiene que ver con un espíritu de división. Nosotros estamos llamados a vivir en orden, limpios, porque cuando no hay limpieza exterior, lo voy a decir así, yo reflejo en mi exterior lo que tengo en mi mente. Entonces, si yo llego a la casa de alguien y me meto así corriendo, no te muevas, que voy a vigilar, voy a mirar tu casa y me meto corriendo en todas las habitaciones, te pillé. No, eso no lo voy a hacer nunca, es un ejemplo. Pero mirémonos y empecemos, cuando usted limpia algo en su casa y ordena algo que está desordenado en su casa, ¿sabes cuál es la consecuencia? Estás ordenando tu alma. Tremendo. Gloria a Dios por eso. Bueno. Y por último, es el momento que hagamos una oración para pedirle discernimiento al Señor. De los que quieran repetir conmigo, ahí en voz bajita, pueden hacerlo. En el nombre de Yeshua, Abinu Shamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, abre mis oídos para oír tu bendita voz. Que tu Ruach HaKodesh ilumine mi mente. Que despeje mi corazón de todo espíritu de confusión y me conduzca por los caminos de tu bendita Torah. Enséñame a distinguir tu dirección en el nombre de Jesús, de mis propios deseos y de toda voz engañosa. Hazme oveja fiel que siga a mi pastor Yeshua en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Amén y amén. Amén. Bueno, amados, denle like a esta enseñanza si les ha parecido bien y los espero en los próximos días en la nueva oportunidad que el Señor nos dé. Que el Señor los bendiga y los guarde a todos. Chalón, chalón para todos. Amén.